En su programa, Milagros Leiva conversa con Marco Aurelio de Carvalho, abogado de Nadine Heredia, quien explica cómo llegó a defender a la ex primera dama. Carvalho revela que fue contactado por abogados brasileños del caso Lava Jato y tras estudiar los hechos, decidió ofrecerse como defensor de Heredia. Asegura que las acusaciones son infundadas. No, muy bien, tenemos muchas preguntas y lo bueno es que tenemos al abogado de Nadine, al doctor Marco Aurelio de Carvalho. Entonces, lo primero que le quiero preguntar para entender bien toda esta historia es, usted es abogado casi 2 años ya de la señora Heredia. ¿Puedo saber cómo llegó a ella? ¿Quién le recomendó? ¿Cómo se contactó con Nadine Heredia? Yo acá en Brasil fundé un grupo de abogados que se llama Grupo Prerrogativas, que acompaña Lava Jato brasileira y Lava Jato peruana. Entonces, yo fui procurado por abogados brasileiros de Nadine para que pudiese conocer el caso. Y yo estudié el caso y puedo afirmar que estamos frente a una acusación muy grave de un supuesto delito electoral que desde ya afirmo no fue cometido. Entonces estoy muy convencido de lo que estoy hablando porque estudié los hechos y estudié el proceso y resolví entrar voluntaria, espontánea y gratuitamente en la defensa. El abogado de Nadine Heredia respondió a preguntas sobre la recomendación de asilo político en Brasil. Lejos de defender la inocencia de su cliente en la Corte Suprema, optó por un camino diferente, sugiriendo que fuera a la embajada, confiando en que el proceso en Perú estaba marcado por una persecución política. ¿Por qué si está tan seguro de que esto se va a caer como un castillo de naipes, le recomendó el asilo político? ¿Por qué no le dijo a Nadine en la Corte Suprema o en otra instancia te van a declarar inocente? ¿Por qué usted le dijo mejor ándate a Brasil? Sí, los abogados brasileños dijeron para Nadine que fuese a la embajada. Yo asistí a la reportaje que ustedes pasaron antes, hablando en una premeditación, pero que esto no ocurrió. Pero mas esto es otra cosa. Nosotros acá tenemos certeza. El abogado insistió en que no existían pruebas sólidas contra Nadine, señalando que solo se basaban en la palabra de un delator. A su juicio, la Fiscalía peruana no había presentado elementos que pudieran comprobar la culpabilidad de su defendida, quien, según él, enfrentaba una caza de brujas en el ámbito político. Que hay una persecución política. No hay pruebas, solamente la palabra de un delator, no más, solamente la palabra de un delator. Y los hechos fueron ignorados, no hay pruebas, hay una persecución política de la Fiscalía peruana en relación a Nadine. Nadine fue prohibida de salir de Perú para cuidar de su salud en la Colombia por 2 veces, de riesgo de vida. Fueron atrás de su casa, de su familia. El proceso es una persecución. Para el defensor, el hecho de que Nadine estuviera prohibida de salir del país por razones de salud solo confirmaba la gravedad de la persecución. Tras consultar con expertos brasileños, llegó a la conclusión de que el asilo político era la mejor opción, un paso recomendado por él y otros colegas cercanos a la situación. Política, nosotros acá no tenemos duda. Yo conversé con muchos juristas brasileños y otros colegas, estamos seguros. Entonces nosotros achamos que sería mejor Nadine ir hasta embajada para pedir el asilo. Mi colega, mi compañero abogado Leandro Salcedo y Leonardo Massucci dijeron a Nadine para que fuese a la embajada. Milagros Leiva cuestionó al abogado de Nadine Heredia sobre los errores procesales y las pruebas inconsistentes en el caso. Aunque el abogado intentó justificar el proceso, Leiva lo desafió, sugiriendo que no es habitual que los acusados pidan asilo político en medio de un proceso judicial. Habla de errores procesales, de pruebas que no sé, de las fechas que no coinciden, ¿no? Imagino que además usted es abogado y cualquier penalista puede decir, bueno, si en la primera instancia hay una sentencia condenatoria, lo vamos a revertir en la segunda instancia, pues alegando más y argumentando mejor. Pero usted habla de persecución política y errores procesales o problemas de fundamentación de los fiscales y luego la argumentación se puede llevar en una segunda instancia. ¿Se imagina usted, señor, si todas las personas que creen que se ha cometido un acto injusto apelan al asilo y se van a la embajada de Brasil? Ninguno va a ser recibido. Leiva continuó preguntando por qué no se defendió a Heredia en la Corte Suprema, y en su lugar, se optó por buscar asilo en la Embajada de Brasil. El abogado respondió con una defensa apasionada, insistiendo en que Nadine enfrentaba una persecución política más que un juicio imparcial, argumentando que no había riesgos inmediatos. Entonces, sí quiero saber
¿por qué consideraron la Embajada de Brasil? Porque además usted es el autor de la estrategia. ¿Hace cuántos días atrás habían hablado de que Nadine Heredia tenía que irse a la Embajada? ¿Y cuándo le preguntaron a Lula? Eso es lo que quiero saber. Queremos saber hace cuánto que cocinaron esto. Sí, usted está enganada con todo el respeto. Esto fue decidido así que la sentencia fue ida. Foi decidido na hora. ¿Cuándo Se lo fuera decidieron? verdade e que já estava sendo combinado, qual é o sentido de Nadine correr o risco de ser capturada en la calle? No hay sentido ninguno. No había ningún riesgo. La periodista no se quedó callada, acusando a los abogados de mentir al afirmar que Nadine estaba en malas condiciones de salud. Recordó que incluso la policía creía que Heredia estaba en su casa, mientras que la madre de la ex primera dama también afirmaba que su hija se encontraba en la clínica, desmintiendo la situación. Señor Carvalho, porque la policía, la inteligencia del Perú no funcionó. Qué raro, ¿no? Nunca funcionó. Pero ahí no hay Pero no había ningún riesgo. Porque, señor, ¿sabe por qué no la iban a capturar a Nadine? Porque ella mintió. Ella dijo que estaba mal. Y sus abogados pinochos y mentirosos dijeron en la audiencia de que ella se iba a comunicar por Zoom. Entonces, cuando usted me dice, Nadine, no, acudió a un riesgo, la podían capturar, eso es una gran mentira, doctor, por favor. Los abogados dijeron que Nadine Heredia se iba a conectar por Zoom. Por lo menos usted sí está cumpliendo con su palabra. La policía entonces ficó tranquila. La policía ficó tranquila y la culpa es nuestra. La policía, doctor Carvalho, la policía creía que Nadine Heredia... El abogado de Heredia intentó defender su estrategia, explicando que no fue una decisión tomada en pocas horas. Aseguró que el proceso fue bien planificado y que la Embajada de Brasil fue el lugar adecuado para que Nadine solicitara asilo, ya que el gobierno peruano había otorgado el salvoconducto para salir del país. Estaba en su casa. Los periodistas creíamos que Nadine Heredia estaba en su casa. Hasta la señora Antonia, la madre de Nadine, dijo, mi hija está en la clínica. O sea, por Dios, más bien, cuéntenos la verdad. Un asilo no se decide en horas. Discúlpeme, no se decide en horas. ¿Desde cuándo hablaron con Lula? ¿Cuándo le preguntaron a Lula, oye, no, le estoy preguntando, yo no estoy suponiendo, estoy preguntando. ¿Cuándo le preguntaron a Lula si podemos traer o no a Nadine como asilada? ¿Cómo fue eso? Permítame aclarar. Esta es una insinuación. En un momento tenso, Milagros Leiva le preguntó al abogado por qué no se había tomado una decisión pública sobre el asilo. El abogado insistió en que no había ningún problema con la legalidad de los trámites y que todo había ocurrido conforme a lo previsto. Sin embargo, Leiva no se mostró convencida. Una insinuación sin fundamento y no corresponde a los hechos. Por favor. Yo estoy hablando con usted puede acreditar o no, no hay problema. Por favor. Pero que no fue así. Nosotros orientamos a Nadine, sus abogados, Leonardo Massu y Leandro Sarzedo, con adelanto de la sentencia, para que fuese a la embajada. Fue exactamente así como ocurrió. Después, la embajada, la diplomacia brasileña, avisó al gobierno peruano y el gobierno peruano concedió el salvoconducto para que Nadine pudiese salir de Perú. El gobierno El brasileño adelanto de concedió a Nadine. sentencia todavía no se había leído, señor. Milagros, decidida a obtener respuestas, insistió en saber si el abogado había consultado directamente con Lula, el presidente de Brasil, antes de que Nadine fuera recibida en la embajada. El abogado, visiblemente incómodo, trató de desvincular a Lula de la decisión, mencionando que la decisión de asilo correspondía al gobierno peruano. Señor. Todavía no se había leído, porque podemos recuperar ¿cómo se dice? La línea de tiempo, que bien lo ha hecho nuestro compañero Eric Rivera, perdóname Eric, confundí tu apellido, Eric Rivera. Y todos los periodistas hemos sido muy precisos con esta gráfica, y Eric lo ha puesto en blanco y negro. A las 11 de la mañana ingresó Nadine Heredia a la embajada y a las 11:30, señor Carvalho, se empezó a leer la sentencia. Entonces usted no me puede decir que con la sentencia, el adelanto de sentencia, Nadine va a la embajada. Ya, y supongamos que es así como usted dice. ¿En ese momento ustedes le llamaron a Lula? O sea, yo quiero que nos explique lo peruano. ¿Será este el comienzo de un cambio en la lucha contra la persecución política o simplemente una estrategia legal más en un proceso cargado de controversias?
Chao.